Prepárense para una revelación que dinamitará los cimientos de la fama y el linaje, una verdad explosiva que hará temblar el mismísimo universo de la prensa rosa. Un secreto oscuro, celosamente guardado durante décadas en lo más profundo del clan Rivera Pantoja, ha emergido con una fuerza inusitada, amenazando con consumir a sus protagonistas más icónicos, Francisco Rivera, Kiko Rivera e Isabel Pantoja, en el implacable cosmos del toreo y las crónicas del corazón, donde la notoriedad se entrelaza con el drama y las pugnas familiares, superando la intensidad de cualquier ficción televisiva y dejando al público sin aliento ante cada giro. Francisco Rivera ha detonado una auténtica hecatombe informativa que ha sumido a la nación en una conmoción absoluta. El afamado diestro ha declarado, sin atisbo de duda, que Kiko Rivera, su hermano menor, podría no ser el vástago biológico del legendario Paquiri, sino un niño adoptado. Una verdad que sacude desde sus cimientos el árbol genealógico más mediático y escrutado de España, el cual hasta ahora se consideraba inmutable. Fran ha descorrido el velo sobre una realidad que augura hacer temblar los pilares de la dinastía Rivera, sembrando profundas interrogantes sobre los lazos de consanguinidad que se presumían inquebrantables. Esta narrativa no se ciñe a una mera rencilla entre parientes, ni a una simple disputa por bienes materiales. Aquí se entrelazan complejidades hereditarias, intrigas sentimentales y traiciones históricas, desvelando una trama digna de los anales más impactantes de nuestro país. La reverberación de sus palabras ha sido ensordecedora, dejando una estela de incertidumbre, especulación y un torbellino de reacciones que nadie logra aún comprender del todo. El impacto de estas palabras, dichas con una frialdad y una convicción que helaron la sangre de millones, promete reconfigurar para siempre la percepción pública de esta legendaria familia, arrastrando a sus miembros hacia un abismo de verdades ocultas y consecuencias inimaginables. La prensa, ávida de titulares, ya ha tomado partido, pero la verdad real aún está por desenterrarse, capa por capa, revelando la magnitud de este enigma que paraliza a toda una nación. Francisco Rivera, universalmente reconocido como Fran, no es un personaje cualquiera en la crónica social española. Como descendiente directo del mítico torero Francisco Rivera Paquiri y de la inigualable Carmina Ordóñez, su existencia siempre ha transcurrido bajo el implacable escrutinio público, un peso que ha llevado con estoicismo hasta este punto de no retorno. En esta coyuntura particular, una entrevista concedida al programa Espejo Público en el año 2025 marcó un punto de inflexión ineludible, un quiebre en el tiempo que alteraría el destino de una estirpe. Francisco interrumpió su prolongado silencio con una serenidad pasmosa, la de quien ha soportado una carga abrumadora durante demasiado tiempo y finalmente decide liberarla, sin importar las posibles repercusiones devastadoras que sus palabras pudieran acarrear. En esa trascendental intervención televisiva, el diestro reveló algo que muchos habían sospechado en los círculos íntimos de la familia, pero que pocos se atrevían a exteriorizar abiertamente por temor a la implacable Isabel Pantoja. Kiko Rivera, el afamado DJ y prominente figura mediática, reconocido hasta ese momento como el incuestionable heredero de Paquiri e Isabel Pantoja, no sería, de acuerdo con las impactantes declaraciones de su hermano, el hijo biológico del malogrado matador, esa figura paterna que tanto ha idealizado. Esta aseveración ha dejado a todos boquiabiertos, abriendo una caja de Pandora llena de interrogantes, recelos y nuevas sospechas que ahora flotan en el aire, enturbiando un árbol genealógico que se creía de lo más transparente. Según la versión detallada y pormenorizada de Fran, la verdad se sustenta en documentos presuntamente hallados entre los ancestrales archivos familiares, junto con una serie de rumores persistentes que circulaban en los más herméticos círculos íntimos de los Rivera y la propia tonadillera. Estos elementos sugieren con una insistencia notable que Kiko fue incorporado a la familia mediante un proceso de adopción a mediados de los turbulentos años 80, escaso tiempo después de la trágica e inesperada defunción de Paquiri en aquel fatídico 1984. Una verdad que, de confirmarse, podría desvelar una trama oculta de proporciones insospechadas, una conspiración que ha permanecido silente durante décadas, esperando el momento justo para irrumpir. La aseveración es sin lugar a dudas demoledora y promete reescribir la historia de una de las familias más icónicas de España. De corroborarse su veracidad, esta revelación no solo modificaría de raíz el intrincado árbol genealógico de una de las estirpes más célebres y seguidas de España, sino que también reescribiría de forma indeleble la historia sentimental y mediática del corazón español durante las últimas 4 décadas, dejando en entredicho todo lo que creíamos saber sobre sus protagonistas. El impacto de estas palabras se siente en cada rincón del panorama mediático,
generando un debate acalorado sobre la legitimidad de su origen y el futuro de una de las grandes figuras de la música y la televisión. La incredulidad se mezcla con el asombro y la expectación, pues las repercusiones de este escándalo son tan vastas que podrían redefinir para siempre la percepción pública de todos los implicados, arrastrando consigo la sombra de la duda y la incertidumbre. Para no perderse ningún detalle de este fascinante enigma familiar y estar siempre al tanto de lo último, les invitamos a unirse a nuestra comunidad en Alerta Rosa, donde la verdad siempre encuentra su camino y los secretos salen a la luz, sin filtros ni medias tintas. Para comprender la magnitud real y las implicaciones profundas de esta impactante desvelación, es imperativo retroceder en el tiempo hasta la efervescente década de los 80, una era en la que Paquirri e Isabel Pantoja conformaban una de las parejas más admiradas, idolatrada y sin duda mediáticas de todo el territorio nacional. Eran, a todas luces, la realeza indiscutible del folclore patrio y del arte taurino, un matrimonio de ensueño para millones de españoles, un cuento de hadas que parecía no tener fin. Tras la prematura y lamentable muerte del torero en la plaza de Pozoblanco, se desencadenó un auténtico vendaval legal y mediático que giró casi exclusivamente en torno al espinoso y complejo reparto de su ingente herencia. La emblemática y codiciada finca Cantora, un conjunto de valiosas propiedades urbanas en Sevilla y Madrid, y una fortuna estimada en varios millones de euros, se convirtieron en el centro de la discordia, una manzana envenenada que dividiría a la familia. Desde aquel fatídico instante, las inagotables tensiones entre Isabel Pantoja y los hijos mayores de Paquirri, Fran y Cayetano, se han mantenido como una herida supurante que jamás ha logrado cicatrizar por completo, una fuente inagotable de rencillas y malentendidos que ha llegado a su punto de ebullición con esta sorprendente declaración. La tragedia de la pérdida se transformó en una interminable pugna por un legado que iba más allá de lo económico, afectando los lazos sanguíneos y la memoria de un icono nacional. Fran y su hermano Cayetano, ambos vástagos de la inolvidable Carmina Ordóñez, han sostenido siempre, con una vehemencia constante y una firmeza inquebrantable, que Isabel Pantoja gestionó la herencia de su padre con una autoridad prácticamente total y de un modo absolutamente excluyente, dejándolos al margen de decisiones trascendentales que afectaban directamente a su patrimonio y a la sagrada memoria de Paquirri. Su indignación ha sido un motor constante en este intrincado conflicto que ahora se recrudece con inusitada fuerza, añadiendo un capítulo de extrema gravedad a una saga que parecía ya haber agotado todos los giros posibles. No obstante, lo que Fran desveló en su entrevista de 2025 trascendía cualquier disputa económica previa o cualquier rencilla material, por grande que fuera. Era de hecho una acusación de una gravedad aún mayor, una verdad explosiva que prometía derribar mitos y construcciones familiares que se creían sólidas como una roca, cimentadas en la fe de millones de seguidores. El torero afirmó categóricamente que Kiko no es hijo biológico de Paquirri, sino un niño que fue adoptado por la tonadillera tras el fallecimiento del diestro, en un movimiento que él interpreta como una astuta estrategia para conservar el control absoluto sobre el vasto y codiciado legado de los Rivera. Esta revelación, de ser cierta, arrojaría una sombra inmensa sobre la honestidad de la matriarca, cuestionando sus motivaciones y sus acciones en uno de los momentos más vulnerables de su vida, y alterando fundamentalmente la percepción de su persona ante la opinión pública y sus propios seres queridos. Esto no es una simple conjetura lanzada al aire sin fundamento, ni un rumor sin sustento alguno producto de la enemistad. Se trata de una acusación formal que Fran asegura respaldar con testimonios directos, documentos inéditos y una plétora de detalles que, según sus propias palabras, se han mantenido en el más estricto silencio por respeto a la memoria familiar y por el bien de la paz hasta este preciso instante, cuando la verdad clama por ser revelada en su máxima expresión. Según el pormenorizado relato ofrecido por Francisco, todo este intrincado entramado comenzó a gestarse en aquel trágico año de 1984, cuando la España mediática aún no se había recuperado del shock por la intempestiva muerte de Paquirri en la plaza. Isabel Pantoja, aún devastada y sumida en el profundo dolor por la inesperada pérdida del torero, pero al mismo tiempo con una férrea determinación de mantenerse en el centro neurálgico del foco mediático y social que siempre la había rodeado. Habría iniciado un complejo y sigiloso proceso de adopción, orquestado con una maestría digna de los más astutos secretos de Estado. Fran cita rumores persistentes de aquella época, los cuales se ven reforzados, según su versión, por el testimonio directo de un antiguo empleado de la finca Cantora, un confidente que ahora, tras décadas de mutismo, se atreve a romper su silencio para sacar a la luz todo lo que sabe,
poniendo en riesgo su propia seguridad y reputación, y desafiando el férreo control que la tonadillera siempre ha ejercido sobre su entorno más íntimo. Este testigo anónimo, que concedió una entrevista bajo estricta confidencialidad a la revista Semana en el año 2024, aseguró sin titubear y con la voz temblorosa de la emoción que Isabel Pantoja realizó un viaje a México en el año 1983, antes incluso de la muerte del torero, y regresó a España poco después con un niño de corta edad, envuelto en un halo de misterio que posteriormente fue presentado ante el mundo como su hijo biológico. Una irrefutable prueba de su maternidad para el público que no despertaba sospechas. Esa criatura, afirma Francisco con rotundidad y una convicción escalofriante, sería el mismísimo Kiko, cuya identidad ahora se pone en entredicho, desatando una oleada incesante de interrogantes que sacuden los cimientos de su existencia y su percepción de sí mismo. Estos valiosos documentos, que supuestamente incluirían registros detallados de una adopción que nunca fue inscrita públicamente en los registros oficiales, una omisión que, de confirmarse, sería gravísima y estaría plagada de implicaciones legales trascendentales, se encuentran, según la versión de Fran, en posesión de un reputado abogado sevillano, una figura clave y discreta que trabajó para la familia Rivera durante aquella conflictiva y convulsa década de los 80. Conociendo de primera mano sus secretos más íntimos y resguardándolos celosamente durante años, manteniéndose en la sombra, a la espera de un momento propicio para su revelación. Sin embargo, Francisco insinúa veladamente que podría verse forzado a hacerlo, revelando su contenido al mundo si la situación familiar y mediática continúa escalando sin control y la verdad sigue siendo obstinadamente negada por las partes implicadas. La existencia de un enigmático testamento de Paquiri, supuestamente hallado en el año 2023, ha añadido otra capa de misterio a este embrollo, un detalle que ha avivado aún más las llamas de la controversia. Este hallazgo, que podría cambiarlo todo en la disputa por la herencia, revela que el diestro no menciona a Kiko como heredero directo de su fortuna y patrimonio, sino que únicamente lo refiere como hijo de Isabel, una distinción que para Fran no puede ser una mera casualidad. Este detalle refuerza, a juicio de Fran, la ya arraigada sospecha de que el torero ya albergaba serias dudas sobre la verdadera paternidad del niño en vida, una sombra que lo persiguió hasta el final de sus días y que ahora emerge con una fuerza demoledora para complicar aún más la trama y la percepción pública. La sombra del pasado se cierne implacable sobre el presente de la familia, prometiendo nuevas batallas legales y personales que mantendrán a la opinión pública en vilo, expectante ante cada nuevo suceso. La complejidad de este asunto es tal que se necesitarán profundas investigaciones para desentrañar cada uno de los cabos sueltos, si es que eso llega a ser posible algún día, y ofrecer conclusiones definitivas que pongan fin a este tormento. Para no perderse ni un solo detalle de cómo se desenvuelve este intrigante drama familiar, les animamos a unirse a la vibrante comunidad de Alerta Rosa, su ventana exclusiva al mundo de los famosos y sus secretos más íntimos, desvelados con la mayor rigurosidad. Como era de esperar, esta declaración, que ha resonado con la fuerza de un trueno en el firmamento de la crónica social, ha provocado una auténtica marejada que se ha desatado en todos los frentes posibles, afectando de manera directa e ineludible a cada uno de los implicados, arrastrándolos a un huracán de controversias. Kiko Rivera, visiblemente afectado y sorprendido por la envergadura de la acusación, no tardó ni un instante en reaccionar ante tan demoledora imputación. Desde su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con una legión de más de 1 millón de seguidores ávidos de novedades y expectantes ante cada movimiento de su ídolo, el DJ publicó una respuesta contundente, cargada de una indignación palpable y un dolor visible. Calificó la acusación de su hermano como una mentira cruel y despiadada, y reafirmó con una rotundidad inquebrantable que él es hijo de Paquiri hasta la médula. Una afirmación que buscaba disipar cualquier atisbo de dudas sobre su origen y su identidad, negándose a ceder ante la tormenta, y reafirmando su derecho a ese legado que siempre ha considerado suyo. En su emotivo mensaje, visiblemente afectado por el peso de la situación y la traición percibida, Kiko recordó con un nudo en la garganta que su padre le otorgó el apellido. Lo crió al menos en espíritu y legado, y que ningún documento, por más que se presente, podrá arrebatarle esa identidad que considera suya por derecho y por amor. Su desafío es total, una declaración de guerra emocional y pública. Con una trayectoria vital ya marcada por problemas de salud recurrentes, dolorosas adicciones superadas y una exposición mediática incesante, se presentó ante su audiencia como una víctima directa de una campaña de desprestigio orquestada paradójicamente por sus propios hermanos,
una situación que lo dejó profundamente herido. Vulnerable y expuesto ante millones de ojos curiosos, este enésimo golpe en su ya convulsa existencia ha reabierto heridas, provocando un torbellino de emociones y reacciones que lo han llevado a reafirmar su apego incondicional a la figura paterna que siempre ha venerado, aun cuando el torbellino de la incertidumbre genealógica amenaza con despojarle de esa conexión tan íntima y personal. Isabel Pantoja, la inmortal reina de la copla, tampoco se mantuvo al margen de la vorágine mediática que amenaza con engullirla. En una aparición televisiva en el programa Sálvame Deluxe, visiblemente molesta y con el semblante serio y desafiante que la caracteriza, la tonadillera afirmó con vehemencia que su hijo nació en Sevilla en el año 1984, aportando así una fecha y un lugar concretos que, a su juicio, desmentían cualquier posibilidad o rumor de adopción, buscando acallar las voces que la acusan. Desmintió tajantemente cualquier insinuación, calificándola de un ataque directo a su honor, a su papel inmaculado como madre y al sacrosanto legado de su difunto esposo Paquirri, que ella siempre ha defendido con uñas y dientes ante viento y marea, caiga quien caiga. Sin embargo, para Fran, estas palabras no son más que una defensa desesperada, un último y fútil intento por aferrarse a una versión de los hechos que, según él, está condenada a ser desvelada tarde o temprano por la imparable y arrolladora fuerza de la verdad, que no se detiene ante nadie. La situación, tanto en el ámbito legal como familiar y emocional, es de una complejidad extrema, un verdadero nudo gordiano que parece imposible de desatar, enredando aún más a esta ya vapuleada familia y exponiéndola al máximo escrutinio. Si llegara a comprobarse con pruebas irrefutables que Kiko fue adoptado, y aún más crucial, que no hubo una filiación legal reconocida con Paquirri, los efectos y las consecuencias podrían ser absolutamente devastadoras para el DJ, reconfigurando por completo su vida y su futuro, tanto personal como patrimonial. En términos estrictos, su derecho legal a participar en el reparto de la vasta fortuna y las propiedades del diestro quedaría de forma automática anulado por completo, a menos que se demostrara que fue adoptado legalmente también por el torero, lo cual no ha sucedido hasta el momento. Y eso hasta el momento no ha podido ser probado con la documentación existente, lo que añade una enorme incertidumbre a su porvenir económico y personal, dejándolo en una posición legal sumamente precaria y de extrema vulnerabilidad. Mientras tanto, la icónica finca Cantora, ese terreno que simboliza mucho más que una simple propiedad y que es, en esencia, el corazón palpitante de este interminable conflicto, vuelve a colocarse una vez más en el epicentro de la polémica y el escrutinio público, como ha ocurrido en incontables ocasiones a lo largo de las décadas, alimentando la leyenda. Esta nueva vuelta de tuerca eleva la complejidad de la herencia a niveles insospechados, transformando una disputa económica en una profunda crisis de identidad y legitimidad para uno de sus principales beneficiarios. Si desean ser parte de nuestra comunidad y estar al día con los eventos más sorprendentes del panorama social, no duden en seguir Alerta Rosa, su fuente de información más fiable, donde la verdad nunca se esconde. Fran y Cayetano han acusado reiteradamente a Isabel Pantoja de haber gestionado de manera opaca y poco transparente la herencia de su padre. Denuncian, entre otras cosas, la venta clandestina de objetos personales de Paquirri sin su consentimiento expreso, incluidos valiosos trajes de luces, trofeos de gran valor sentimental y otras pertenencias de un inestimable valor histórico y afectivo para los hijos del torero, lo que ha generado una profunda indignación y un sentimiento de despojo entre ellos, consolidando el resentimiento que los ha mantenido distanciados por años. Incluso Kiko, en el año 2021, se sumó temporalmente a esta encarnizada batalla, denunciando públicamente que su propia madre le adeudaba una cuantiosa suma de dinero correspondiente a su legítima parte de la herencia. Un giro inesperado en la trama que lo puso por un tiempo del lado de sus hermanos, uniendo fuerzas en un frente común contra la matriarca en una alianza temporal y sorprendente. Sin embargo, de confirmarse que Kiko no es el hijo legítimo y biológico del malogrado torero, su posición dentro de esta pugna hereditaria quedaría completamente debilitada, incluso anulada de raíz, dejándolo sin apenas capacidad de reclamación legal, una perspectiva que lo dejaría en una situación de extrema vulnerabilidad económica y emocional, a merced de los acontecimientos y de las decisiones legales que se deriven de esta demoledora revelación. La ironía de la situación es palpable. Kiko, que en su momento batalló con ferocidad por lo que creía suyo por derecho de sangre, podría ahora ver cómo ese mismo derecho se desvanece en el aire como una ilusión. El papel de Isabel Pantoja es, sin lugar a dudas, clave y central en toda esta intrincada historia que parece no tener fin, como una tela de araña que atrapa a todos.
Su dilatada carrera artística ha estado marcada por momentos de gloria inigualable y caídas estrepitosas que han copado incontables titulares, dibujando una trayectoria profesional y personal sin igual, llena de claroscuros que la han llevado de la cúspide al abismo en más de una ocasión, siempre bajo el ojo escrutador de una sociedad que la ama y la condena a partes iguales. El impactante secreto del clan Rivera Pantoja está a punto de hacer explotar todo lo que creíamos saber sobre la filiación de Kiko, desvelando una verdad que sacudirá los cimientos de su existencia y el destino de una de las herencias más mediáticas. No te quedes fuera de este espectáculo que nadie quiere perderse. Suscríbete ya a Alerta Rosa para no perderte ni un solo giro de esta increíble trama y todas las exclusivas que están por venir. Te esperamos con las puertas abiertas de par en par.